Amigos, otro video más de Chambeando Andamos. Miren, otra vez soy chalán de la polaca. Espero que por mucho tiempo más, que le caiga mucha chamba. Ojalá, por favor. Hoy nos venimos hasta Jalpa, que es parte de Zacatecas, ¿no? O parte, sí, dicen Jalpa Calvillo, Jalpa Zacatecas, yo creo que es parte. Estamos más cerca ya a Zacatecas que a Aguascalientes. Que no nos conocen, que es la primera vez que ven estos videos, bueno, pues la polaca toca el violín y ahora entre semana o los fines de semana normalmente yo soy el staff. Vean esta camisota de staff, soy el cargador, el jalacables, instalador, niñero, chofer, todo soy en estos días, pero también queremos compartirles estos lugares tan bonitos porque hoy está súper lindo, la carretera estaba súper bien. El clima parece. Nos asustó Google Maps, nos asustó porque ves la distancia lejos. Pero súper bien la carretera, sí. El clima está súper lindo. Ojalá no digamos nada. Ahorita está lindo. Ojalá. Y vean, alrededor de nosotros está súper lindo, muy verde. Sí. Estamos festejando unos 50 años, que es donde contrataron a la polaca para que toque su violín. Muchas felicidades. Para que toque su violín y pues estamos esperando ya que nos den la luz verde para que la polaca empiece a tocar. Y mientras salimos un poquito a jugar aquí con Zoe. Y a conocer pues alrededores aquí sí, de Jalpa. La polaca tenía la idea de que no, miren, yo me quedo tocando y ustedes se van allá a conocer. No hay mucho que conocer, pues pero, no pero está muy lindo alrededor. Miren, hay caballos, está verde, hay juegos, brincolín, ¿qué más queremos? Ya veremos. Entonces, tal vez, terminando de tocar vamos a conocer algo, ya todavía no sabemos. Tal vez esta sección va a ser de Chambeando Ando o Chambeando Andamos, porque sí, nos está llevando a conocer varios lugares aquí la chamba de la polaca. Que aparte de trabajar, que la verdad que no es tanto trabajo porque es mucho disfrute, pero es también conocer gente, conocer lugares. Y que Zoe sepa que estamos trabajando, ¿no? Sí, y ella ya también anda ayudando, ya guardé mis zapatos, guardo mis zapatos en una caja. Los cables se los damos a... Y bueno, eso es lo que queremos compartirle en este tipo de videos, lugares, chamba. Si alguien quiere contratar a la polaca para sus eventos especiales, bueno, pues aquí les dejamos las redes sociales, síganla en su Instagram de violín. Ahí vamos a ir subiendo todo lo que estamos haciendo, los lugares que se está presentando. Y ahorita viene algo que se llama la Ruta del Vino acá en Aguascalientes, en donde también va a tocar la polaca junto con el grupo que se llama 4x4. Invita a la gente el 27 de agosto. Sí, 27 de agosto en Vinícola El Aguaje. Vamos a tocar con 4x4. Si no me equivoco, de 6 a 8. Todavía lo revisamos bien, pero creo que de 6 a 8. Con mi grupo 4x4. Bienvenidos todos para... ¿Y esto es parte de? Es parte de Ruta de Vino, entonces para que se echan una copita de vino, conocen los viñedos, flamenquito, no sé, va a ser ruta creo que no, para conocer ¿viñedos? El proceso, el viñedo, entonces lo van a pasar seguro muy bien. Parece que todo bien, ya la polaca ya está tocando. Les digo que es una fiesta de 50 años. Muchas gracias por la invitación a la polaca para que tocara. Aquí ya está tocando. Nosotros estamos tomando un pequeño refrigerio, un pequeño refresco porque hace mucho calor. Y bueno, vamos a ver qué más podemos mostrarles en esta fiesta y en este trabajo de la polaca. Amigos, en este evento es un poquito más fácil cuidar a Zoe porque en este evento tienen brincolines y tienen juegos y hay mucha área verde. Entonces ahorita mi chamba es cuidarlo y primero montar y luego desmontar todo lo que está tocando ahorita la polaca. Empezó a tocar, miren, ya por ahí escucho que ya está tocando.
Pero aquí ya está la Zoe jugando, ya se apropió aquí de los juegos. Bien amigos, ahorita trajeron a la mesa un chicharrón muy diferente a la que conozco yo. Ahora lo veo muy deshidratado, pero esto sabe delicioso, está delicioso. Tal vez estilo jalpa, o yo le exagero, pero yo no lo había visto así, pero sabe súper rico. Amigos, pues llegó el momento del intercambio de hija. Acaba de terminar su set esta Olga, o sea, su primer set, toca 2 sets de 45 minutos más o menos por ahí. Entonces ahorita está descansando y es cuando se va con Zoe por allá a jugar un ratito, a disfrutar, o a veces con las personas que le invitaron, están en las mesas o así. Y a mí me toca un poquito ahorita poner la música para ambientar el momento del descanso. Y bueno, pues aprovechar para tomar una rica cervecita. Y estos tacos que me gustaron un montón, este chicharrón deshidratado, así le podría decir, no sé cómo, pero sabe súper rico. Bueno, vamos a continuar. Ya llegó mucha gente, la festejada se ve que tiene muchos amigos y se la está pasando muy bien. Salud, salud. Amigos, y en lo que la polaca toca por allá, vean lo que nos acabamos de encontrar por acá. Ya están a punto de llegar los mariachi, ya están haciendo la sorpresa, están formando la sorpresa para la festejada. Entonces, terminando la polaca de tocar, viene lo mero bueno, el mariachi mexicano. Para los que no son de México, bueno, casi siempre en nuestras fiestas hay un mariachi, bueno, cuando se puede, ¿verdad? Porque a veces no es tan barato, pero aquí hoy va a haber mariachi para la festejada. Parece que este evento sí va a ser puntualito de 3 a 5, porque como ya les mencioné, acá está preparando la sorpresa el mariachi. Faltan 3 minutitos para que la polaca termine, entonces entra el mariachi que ya se está preparando aquí, ¿eh? Amigos, pues la polaca no dejó entrar a los gavilanes, dijo no, otra, me quedan 10 minutitos y los voy a aprovechar para tocar We Are The Champions. Y ya parece que ahorita ya van a empezar los gavilanes. Bueno, vamos a desmontar. Miren amigos, así la polaca no se va, yo pensé que ya se iba a ir. No, ya se ambientó, ya se fiestó, ya les puso la bamba. Yo estoy ahorita con un ojo al gato y el otro aquí a Zoe. Miren, aquí está tocando la polaca, acá está cuidando a Zoe. Amigos, pues ahora sí ya me toca chambear nuevamente. Ya llegó el mariachi Gavilanes, ya dejó de tocar la polaca, ya entrega tarjetitas en toda la mesa. Entonces vamos a desmontar esto. Te estabas escondiendo de la... Como el que nació en tequila, paladeando su mesa.
mero bueno, llegó la comedera, miren qué vamos a comer. Nos invitaron a comer aquí gracias a los anfitriones. Birria, arrocito, frijolitos. Aquí lo que tenemos que hacer es que uno se va a cuidar a Zoe y otro se queda aquí comiendo. Y aquí están los chefs, los cocineros. Y bueno, pues vamos a entrarle porque sí, ya hace hambre, ¿eh? Bien, aquí tenemos un seguidor de Volando Boy Blog que ya pasó a saludar, ¿verdad? Sí. ¿De dónde vives? Aquí en Jalpa, En Jalpa. Zacatecas. Ah, sí. bueno, primera vez que conocemos por acá, muy bonito. Ándale, mucho gusto. Gracias por Vamos, seguir el aquí la canal. gorra. Gracias. Gracias. Amigos, vámonos antes de que nos enfiestemos. Yo soy peligroso, luego me enfiesto. Pero hoy, miren, solo tomamos una cervecita, muchísima agua, hubo mucho calor, pero ahí viene el agua, Quiero que vean esta nubecita que se ve por acá. Y es 1 hora de camino, entonces mejor vámonos tranquilitos para llegar a Aguascalientes.